Hola, ¿qué tal? Soy José Moreno, médico y vegano, y en este vídeo vamos a hablar de la dieta vegana y las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué son las enfermedades cardiovasculares? Se trata de un grupo de enfermedades que afectan a los vasos sanguíneos de todo el cuerpo y que son una de las principales causas de enfermedad y muerte en todo el mundo. Están producidas por un fenómeno llamado aterosclerosis. La aterosclerosis es un proceso degenerativo y crónico por el que los vasos sanguíneos, fundamentalmente las arterias, como consecuencia del depósito de grasas, calcio y células inflamatorias, se estrechan, reduciendo la cantidad de sangre que llega a los órganos y tejidos. Cualquier parte del cuerpo puede ser afectada por la aterosclerosis, pero es especialmente importante en dos órganos, que requieren un alto aporte de sangre, oxígeno y nutrientes, como son el corazón y el cerebro. Así, cuando no llega suficiente sangre al corazón, aparece la angina de pecho o el infarto. Y cuando no llega al cerebro, aparece el accidente isquémico transitorio y el ictus. Se ha visto que la aterosclerosis se relaciona con factores de riesgo, algunos no modificables, como la edad, el género o la predisposición genética. Y otros que sí lo son, como la dieta, el consumo de tabaco, alcohol y drogas, el sedentarismo, algunas enfermedades como la hipertensión, diabetes, dislipemia y obesidad, enfermedades crónicas e incluso factores psicosociales como el estrés, la ansiedad y la depresión. La pregunta que nos planteamos hoy es: ¿tiene la dieta vegana algún efecto sobre estas enfermedades? Y si es así, ¿cuál? Para responder a estas preguntas vamos a revisar estudios científicos publicados hasta hoy. Pues bien, al buscar en la bibliografía vemos que la mayoría de los estudios relacionan las dietas basadas en vegetales, entre las que se incluyen no solo la dieta vegetariana y la vegana, sino también la dieta mediterránea en su forma original, en la que el consumo de carne era muy esporádico, con un menor riesgo de hipertensión, diabetes tipo 2, obesidad y enfermedad cardíaca, en comparación con el consumo frecuente de alimentos de origen animal. Pero, ¿qué pasa con la dieta vegana concretamente? Pues bien, encontramos estudios observacionales, como el del ELT, en el que se siguió en el tiempo a 3 grupos de entre 22.000 y 96.000 participantes. Todos ellos miembros de la Iglesia Adventista de Estados Unidos y Canadá. Al parecer, esta iglesia promueve prácticas de vida saludable, como la abstinencia a sustancias, tabaco, alcohol y drogas, y la dieta vegetariana. Así se compararon los diferentes patrones dietéticos y la aparición de enfermedades, observando que la dieta vegetariana, y más concretamente la vegana, parecen ofrecer una protección contra los factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes tipo 2, obesidad y la mortalidad. Efecto aún más intenso en los varones. Este otro estudio de Dean Wemme es una revisión en la que se incluyó a 96 estudios previos, en los que también se comparó factores de riesgo y enfermedad cardiovascular entre vegetarianos, veganos y omnívoros. En la revisión se observó un efecto protector significativo de la dieta vegetariana y aún mayor de la vegana, frente a la aparición de cardiopatía isquémica y mortalidad asociada. ¿Y a qué se deben estos beneficios? Las hipótesis apuntan a que estos se relacionan con la menor ingesta de grasas saturadas, colesterol y proteínas de origen animal, frente a un predominio de carbohidratos complejos, fibra dietética y vitaminas presentes en los vegetales. Esto disminuye la aparición de factores de riesgo, tales como obesidad, dislipemia, diabetes tipo 2, así como un menor estado inflamatorio, que no solo protege frente a la aparición de enfermedad cardiovascular, sino que contribuye a revertirla. Pero, ¿es cualquier dieta vegana beneficiosa? Pues parece que no. Los estudios hacen énfasis en la importancia de que la dieta sea equilibrada, evitando el uso de alimentos ultraprocesados y realizando una adecuada suplementación de sustancias como la vitamina B12, entre otras, de la que pronto haremos un vídeo. Pues bueno, hasta aquí el vídeo de este mes. Si te ha parecido interesante, dale un me gusta, compártelo y suscríbete para más vídeos como este. Hasta pronto.